Hola, soy Romy Leal y hoy voy a conversar con un escritor que además es director, que además es productor, que tiene una carrera larguísima en la industria y es además un buen amigo mío y se llama Joaquín Rodríguez desde México, pero estamos los dos en Los Ángeles distanciados por esta cuarentena. Bienvenido, Joaco. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien, encantada de poder charlar un ratito, conversar de estos temas que nos encantan, que siempre conversamos off the records, pero hoy vamos a compartir esta conversación súper nutritiva para cualquier persona que esté intentando empezar a buscar su camino actoral o como escritor o productor. Bueno, vamos a desarrollar más temas con vos, que sos además director de cine, que has hecho un montón de películas, que siempre estás con algún proyecto, pero hoy quiero que el tema que desarrollemos sea cómo empezar a escribir. Porque me imagino, no sé si piensas, yo sé que estás ahora justo escribiendo un guión que te ha tenido súper ocupado, pero pienso que en estos tiempos de cuarentena la creatividad no nace mucho del aburrimiento y hay mucha gente que estará con ganas de empezar a escribir historias nuevas. Entonces, como pensé que por ahí una luz para esas personas podría ser compartirles tu camino y cómo, desde qué lugar empezás vos a crear, cómo, en qué te inspirás, si te inspirás en algo, o ese tipo de cosas. ¿Cómo es tu Okay. proceso a la hora de crear un guión nuevo o una historia? Bueno, mira, cualquier guión nace realmente de una idea, o sea, nace de un momento de inspiración, de algo que te mueve interiormente, obviamente, y entonces que te provoca a escribir sobre el tema, ¿no? En este particular caso que estamos viviendo ahorita con esto que acabas de mencionar de la pandemia y este encierro que estamos viviendo, hay una cosa bien interesante una característica particular de este tiempo, que es los seres humanos somos seres creativos por naturaleza, todos, no importa si eres abogado, doctor, contador público o la carrera más aburrida del mundo, eh, todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. En este caso, en este encierro, lo que pasa es que todos nos dormimos más tarde y nos levantamos más tarde. Es verdad. El ser humano, por naturaleza, es creativo de noche, tarde. Ese es el momento de gran creatividad para todos los que estamos involucrados en alguna forma artística. Nuestros grandes momentos de inspiración son en la noche. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento particular? Y ahorita entramos en materia de otras situaciones, ¿no? Pero en este momento particular es interesante notar que los seres humanos no estamos, o sea, no estamos productivos, estamos creativos. Es la gran diferencia. Cuando nos levantamos a las 6 de la mañana y hacemos el desayuno y llevas a los chicos al colegio y te vas al trabajo y cumples con tu horario y te sales al lunch, esos son seres humanos productivos, Productivo, claro. ¿no? Pero obviamente al parar toda esa locura, el ser humano vuelve a su naturaleza, que es ser creativo. Entonces, esa naturaleza creativa te da para cocinar, pintar, esculpir, escribir, lo que tú tengas Lo que tengo. como de tu equipo con lo que naciste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa es una característica particular de este momento que yo, obviamente, si de por sí soy un ser creativo, pues al estar sin necesidad de ser ese ser productivo, de ir detrás de negocios y de transacciones y de todas esas cosas que es una distracción de la creatividad, Sí. pues entonces aflora, ¿no? Y ahí llegó la inspiración para hacer este guión en concreto que estoy haciendo ahora. Pero hacer un guión, bueno, obviamente tiene una técnica, ¿no? Hay una técnica para escribir un guión, que es muy diferente a una técnica para escribir una novela o un libro de técnico, ¿no? Yo escribí Porque vos, un... eso te quería preguntar, por ejemplo, Joaco, ¿vos solamente escribís guiones para películas? ¿O escribís también otros géneros o tipo novela o una especie de un libro de algún otro tipo? Mira, yo casi soy guionista porque siempre he sido un tipo comodín. O sea, a mí me da mucha pereza escribir una novela. Me mata de flojera escribir una serie. O sea, no puedo porque simplemente pensar que yo tengo que hacer 12 episodios, o sea, 12 guiones para episodios de una hora, me quita todas las ganas de hacerlo.
Claro, porque es verdad lo que decís, ¿no? De alguna manera cada episodio es como una película en sí. Entonces, Claro. 12 episodios son 12 películas. Sí, y además que tienen que estar interconectados, entonces es un gran trabajo y por eso tú te vas a dar cuenta que muchas series tienen varios escritores. Sí, O sea, este sueño de muchos chicos que están empezando a escribir, que dicen, voy a hacer una serie, no es tan fácil porque requiere un montón de trabajo y de cohesión, de congruencia en toda la línea de narrativa de una serie. Una película está más contenida, o sea, un guión de una película es in and out, es algo, es una pieza que dices, aquí está, aquí empieza, aquí termina y ya, ¿no? así como condensar, ¿no? En lugar de expandir, más o Sí, o menos. sea, es como que es eso y ya. Eh, una novela, bueno, requiere un Sí. montón de trabajo. Yo, sí escribí un libro, pero es un libro técnico que justamente aquí lo tengo, que se llama De soñador a director. Ajá, me habías contado de este libro. Entonces, básicamente esto es como que una guía para que la gente que tiene un sueño de meterse al mundo del cine, como a dirigir y hasta escribir y hasta actuar, pues en esto encuentren como una guía práctica. Pero eso sí me fue fácil escribirlo porque básicamente fue una transferencia de conocimiento, Claro, de que yo les digo, miren, esta es mi forma de que como yo lo hice, como me claro. resultó, y si te sirve, maravilloso. Que es el mismo Pero, plan que tenemos aquí, ¿no? Es como una opinión subjetiva de los temas y a quien le sirva esto nos ha servido, ¿no? exacto, exacto. Entonces, pero bueno, cuando no hay pandemias y cuando no cierran el mundo entero, la inspiración llega realmente de cosas que traemos, que vivimos en nuestras vidas, eh, que están de pronto por ahí guardadas, suprimidas, y que de repente un evento en nuestra vida nos hace conectarnos a esa idea o conectarnos a esa emoción o a esa vivencia, y esa es la musa, la inspiración que te dice, wow, yo quiero hacer esto. Concretamente en esta historia que estoy escribiendo, que se llama Transición, eh, fue este momento de sentirme como un poco perdido, encerrado, como sin opciones, que me hizo recordar o que me hizo enfrentarme a cosas que yo había querido suprimir. O sea, que yo había barrido debajo de la cama para no pensar en ellas, para no enfrentarlas, para no procesarlas. Y entonces sigues viviendo a 1000 por hora, ¿no? O sea, sigues haciendo, subiendo y bajando, y siempre dejando esas cosas pendientes y ignorándolas, ¿no? Ignorando que pasaron, ignorando cómo te hicieron sentir, ignorando que te lastimaron, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que pasa es que me veo confrontado con estas cosas, Obligado, sí, a ponerlas a enfrente. a verlas, ¿no? Y a aceptarlas y a procesarlas. Y entonces me inspiraron para empezar a escribir. Y normalmente, mira, los guiones no tienen una fórmula de tiempo. No dicen, un guión se escribe en tanto tiempo. Un guión se escribe con cierto orden. Sí hay como algo personal que digas, bueno, a mí, Joaquín, más o menos yo tengo un average que es entre tanto y tanto tiempo, me ha tomado más o menos todos los guiones que he escrito, los he escrito entre tanto y tanto tiempo. Como decirte un actor de cada 15 o 20 o 30 castings, según cada actor, el promedio que tenga, buquea un trabajo, ¿no? Como una cosa así, como Pues un mira, average. el guión es más como la música. O sea, hay canciones que un artista se pasa trabajando en la canción un año y hay músicos como Elton John y Bernie Taupin que se sentaron a un piano y en media hora sacaron Circle of Life para Lion King, ¿no? Sí. Entonces, el guión es igual. El guión, tú estás, a veces, a mí me ha tomado meses hacer un guión. Una vez me puse a escribir un guión que se llama The Nigerian Letter y me tomó 6 meses. El guión de Pepito me tomó 5 meses. Un guión que hice que se llamaba Fate, me tomó 3 días, 90 páginas, 3 días.
Y era llorar y llorar y escribir sin parar. Entonces, cuando tú le metes, pues sí, 30 páginas por día, pues en 3 días tienes 90 páginas, que eso es básicamente un feature film, un largometraje. El guión, cada página de un guión representa un minuto en la pantalla. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un guión de 90 páginas, tienes para hacer una película de 90 minutos. Claro. Así. Esa es la fórmula. Esa sí es universal, esa sí es, Para esa todos sí, igual. esa sí es de método, ¿no? Entonces, el número de páginas que tenga el guión va a ser los minutos que va a haber en pantalla, muy, muy cerquita, ¿no? Obviamente a la hora de editar y cosas así cambian un poquito los tiempos, pero en general un guión de 90 páginas te da para una película de 90 minutos. Entonces, hay un guión como este que acabo de terminar, que terminé ayer, me llevó 10 días escribir 111 páginas. O sea, un promedio de 10 páginas diarias, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también tú eres de ese tipo de escritores de, como dicen, que cuando la inspiración llegue, que te encuentre, estás siempre con la computadora encima, escribiendo, haciendo proyectos, entonces, claro, cuando llega la musa, estás ahí dándolo todo siempre. Sí, sí, sí. Sí, aparte, bueno, qué mejor momento que este, que realmente no había distracciones. Claro. Así de que me pasé 10 días en calzoncillos con la computadora enfrente dándole, ¿no? Pero, pero bueno. Y cada vez en cada guión, ¿has tenido una inspiración de, hablando de esto, ¿no? Que lo comparamos con la música, ¿no? Sabes que algunos cantantes dicen que no, me inspiré en la historia de alguien que conozco, porque capaz son casados y hablan de infidelidad y de todas estas cosas, como que son más como de esto que decías, ¿no? Como esto es algo tuyo, de este tipo de momentos de o pelea o huye, y decidiste como enfrentarlo y dar esa pelea que capaz venías postergando, o las peleas, ¿no? Que uno siempre posterga todas las que puede. Sí. O también, a veces y a veces la historia de otro, a veces lo propio, una combinación de las dos. ¿Cómo es más como tu método? Bueno, mira, yo creo que es muy emocional el tema. O sea, como estés emocionalmente, es lo que vas a escribir, ¿no? Entonces hay veces que pues, yo he escrito guiones de terror que no tienen nada que ver con mi vida, ¿no? O sea, mi película 666, The Beginning of the End, digo, yo no estaba en un culto satánico cuando lo escribí, ni mucho menos. Simplemente es ficción que se te antoja hacer porque dices, me imagino este monstruo, me imagino esta situación de terror. Obviamente todos los recursos están en ti. Sí. Son cosas que algún momento viste, que en algún momento, o sea, todo está inventado, Romy. Sí. Todo está inventado, ¿no? O sea, entonces, digo, yo estoy a nada de cumplir 50 años, traigo una buena biblioteca de vivencias y de cosas que recurro a ellas. Y bueno, y luego pues haces tu investigación. Yo hago mucha investigación. Yo leo un montón. Sí. Si voy a escribir de algo, me meto a eso, investigo, veo cuál es el lenguaje de las personas, cómo hablan, cuál es el slang que tienen, ¿no? Los modismos, los manerismos, o sea, hay mucho proceso de investigación en un guión, definitivamente. Si es que quieres escribir algo que sea fidedigno, o sea, que sea lo más apegado a la realidad, ¿no? Claro. Porque finalmente es lo que hace una buena historia, que se sienta real, Sí. ¿no? Y que tenga esos elementos de realismo, que la gente de repente se olvida que está viendo una película y se meten a ese mundo que tú les creaste. A mí me pasa. Alguien, se ponía una inyección, me empezó a doler el brazo. De verdad es que me comprometo tanto a esos niveles cuando la historia es tan buena que pierdo el norte, o sea, me duele el cuerpo si veo que alguien, no sé, y decís, ¿cómo es posible? Así, claro. Con buenos directores, con buenos actores que transmiten lo que hay que transmitir, ¿no? Sí, y mira, una cosa linda del guión es que el guión es la reina o el rey, como tú lo quieras llamar. Si eres feminista, la reina. La historia es la reina. No importa qué actores, o sea, claro, hay que tener buenos actores, hay que tener un buen director y hay que tener un buen de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú puedes tener un excelente director, excelentes actores, todo el dinero del mundo, y si la historia es mala, va a ser una basura.
Sí, que Y lo hemos visto mucho en actores muy consagrados que ya están como en sus últimos años y que empiezan a hacer películas porque, para, no sé, si mantenerse vigentes o qué, pero es como uno apuesta como este actor que hace peliculones y lo ves y no tenía un buen guión. exacto. Entonces la historia es la reina, porque, te repito, es bien, eso me encanta de escribir, que una buena historia siempre se va a notar, porque te va a hacer vivir, te va a hacer conectarte, te va a hacer emocionarte, te va a hacer todo, te va a causar todas esas emociones. Si la historia es mala, no importa que tengas a los mejores actores del mundo, y lo hemos visto en películas que se gastan millones de dólares, todas estas de superhéroes, por ejemplo, Sí, aquella de Suicide Squad, que era una basura que costó 200 millones de dólares. sí. Una basura, ¿no? Y tenía a Will Smith, y tenía a Margot Robbie, y tenía un montón de actores buenos, pero una basura porque la historia era mala. Entonces, eso es una cosa importantísima del guión. ¿Qué te El hace guión estar seguro a vos de cómo, sabés cómo, no sé, por decir un ejemplo, comparando con la música, que salió el tema esto de, hay veces que uno escucha una canción y que en un segundo eso entró y está dentro, ¿no? Por ejemplo, en género así, urbano como reggaetón, cuando salió Despacito, es que la primera vez que uno la escuchaba sentía que la conocía de toda la vida. Cosas así, cuando tú lees y dices, no, no, esto es un hit, esto es, va a sonar y va a entrar en un segundo. ¿Lo igual. sabes, lo percibes o pides mucho como feedback? ¿Cómo te das cuenta cuando el material es bueno? Donde decís esto, porque uno, me imagino que como todo, ¿no? Yo como actriz me pasa, voy a veces como, wow, lo di todo y estuvo increíble, o no, y no fue mi día, ¿no? Como que uno, me imagino que te pasa como escritora, a veces escribirás cosas que vos mismo como que, wow, ¿esto dónde salió? Y otras veces que, bueno, no tanto, ¿no? Sí, ese es un tema mucho de honestidad con uno mismo. En lo que acabas de mencionar de la música, definitivamente hay canciones que las oyes y dices, esto va a ser un hit, y no te la sacas más de la cabeza, ¿no? Sí, Eh, en el tema de un guión es distinto porque tú lo escribes desde un espacio, obviamente, muy íntimo, muy personal, muy individual, y luego esperas que la gente se conecte con lo que tú les quieres decir. Entonces, los actores no tienen problema porque el actor lo que está buscando es una oportunidad de trabajar. Los grandes actores sí escogen muy bien sus guiones, pero para el escritor, como en este caso, este guión que terminé ayer, yo terminé el guión ayer y me sentía, y me sigo sintiendo extremadamente positivo. Me sigo claro. sintiendo, y yo sigo pensando que es lo mejor que he escrito. Wow, O sea, sin duda. Porque, porque lo que me pasó es que cuando tú lo lees, cuando lo terminas de escribir y tú mismo lo lees, y te mueve y te conmueve y te hace llorar, cada y te vez. metes en la historia, de algo que salió de tu mente. O sea, yo, por ejemplo, hay personajes en este guión que me hacen llorar y que digo, wow, la amo, o este tipo es increíble. Y ese tipo soy yo escribiendo. Claro. Ese tipo lo inventé yo le di vida, yo le di la voz que tiene, yo le di los modales que tiene, yo le di su forma de caminar, yo le di su forma de hablar, yo le di su edad, yo le di Claro. su casa, su espacio, sus conflictos internos, sus Sí, es como, demonios. como parir una familia entera. Pero, sí, una familia enorme de malos y buenos, de torcidos o de todo, ¿no? Claro, Entonces, eso es bien interesante. Cuando tú sabes que tienes una historia buena es cuando tú mismo la lees y te metes a la historia y te olvidas de que tú la escribiste y te olvidas de que si va a ser una película o no. Yo, el guión como está hoy terminado, honestamente no me importa si es una película o no. Al claro, final, para mí es tan hermoso lo que escribí que me siento orgulloso de que ya esa pieza por sí misma es un éxito. claro. Independientemente si llega a la pantalla o no. Sí, 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 tiene vida, como que un ser creativo puso su creatividad y ahí está el material concreto materializado. ¿Cómo es ese momento, Joaco, donde, ¡pum!, llega la idea y decís, es esto, o sea, vas directo a escribirlo, primero lo pensás un poco, te tomás un tiempo de reflexión, ¿cómo es el momento de bajarlo al papel, a la hoja, esto, a empezar a poner un paso en concretar la idea esa fantástica que te llegó? Mira, ese para mí, pues no sé cómo sea para todos los Sí, demás, en concreto para mí a mí me llegó una idea
y voy instantáneo. Si no tengo mi computadora enfrente, saco la plumita del teléfono, tengo uno de estos notes y hago una nota de cómo, de lo que de la primera idea que tengo. Pero si estoy con la computadora a la mano, me meto y escribo la primera página. Yo, por mi forma de ser, que soy muy distraído, soy muy creativo y siempre muy curioso, y entonces siempre quiero estar en todo, lo que hago es tratarme a mí mismo como si fuera alcohólico, ¿no? Entonces, lo que hago es que digo, solo por hoy voy a escribir una página. ¡Ah, qué genial! Entonces Es como digo, una idea de un paso a la vez. un paso a la vez. Entonces digo, mira, solo por hoy, como el alcohólico que dice, solo por hoy no voy a tomar. No Claro. es que el alcohólico, no, los 11 pasos del alcoholismo, el doble Sí, sí, A, de cualquier adicción, vamos a decir. sí dicen, solo por hoy. O sea, no te pongas una meta de que nunca voy a volver a tomar porque a la semana que entra estás Sí, con la inalcanzable. botella, ¿no? No es que yo sea alcohólico ni nunca haya sido, lo sé No, por no hay fe que no. El punto es que yo hago esa técnica. Entonces digo, solo por hoy voy a escribir una página. Y termino escribiendo 5. Entonces, Claro. o 10. Entonces, ¿qué pasa cuando eso te sucede? Que te pusiste la meta de escribir una y terminas con 10, te sientes súper, o sea, accomplished, ¿no? O sea, te sientes Claro, muy realizado. obvio. Sientes que hiciste, wow, que superaste tu meta por 10 o por 5. Entonces, eso es una técnica que a mí me ha ayudado mucho a ser consistente, a ser disciplinado y a realmente estar muy conectado con la historia. Claro. Porque lo que pasa es que hay veces que lo tengo que dejar, el guión, porque hay un momento que tienes que dejar de escribir, porque es hora de dormir, porque hay que Sí, comer. hay que comer, sí, la vida. Y ese momento de soltarlo es duro porque tienes un montón de ideas que están como formaditas Claro, esperando su lugar. Haz de cuenta que es una fila que cada quien va a recibir su cheque, ¿no? de ayuda. sí, sí. Tus ideas están ahí formaditas esperando como que entrar, ¿Te ¿no? ayuda la tecnología? No haces como notas de voz y cosas. Yo soy muy de nota de voz, me dejo notas de voz a mí misma, me hablo mucho a mí misma, es como, y como para no perder el núcleo de la idea. Bueno, tú sabes, y algún día hablaremos del tema si así lo deseas, pero yo soy un bicho muy raro, muy especial porque yo tengo como que esta doble personalidad. Entonces tengo 2 teléfonos. Claro. Eh, entonces me mando WhatsApps al otro teléfono. Ah, pero yo Ajá. me mando en WhatsApp a mí misma y tengo un solo teléfono, te puedes enviar, digo, por si alguien no lo sabe, te puedes Sí, mandar sí, sí, a vos sí. mismo desde tu propio teléfono. Yo me tengo mi charla conmigo misma, hasta inclusive en WhatsApp. Pues así, tal cual. Nada más que yo lo Sí, hago con los 2 teléfonos, entonces pongo, recuérdale a Joaquín que haga esto, ¿no? claro. Y pones Este, ahí, por ejemplo, cosas así de personajes, por ejemplo, hora de comer, no sé, hay que comer, hay que parar, y como tú, en 2 segunditos te dejas ahí como una nota a vos mismo para cuando retomes escuchar eso y volver desde ese lugar donde lo dejaste. sí, porque no hay nada más feo que se te pierda una idea. Es terrible. Entonces yo, por ejemplo, hay un día que se me ocurre una idea genial y digo, no, seguro me acuerdo en la mañana, me voy a dormir, me duermo y en la mañana digo, o sea, no la recuerdo más. O al revés, o te despertás de haber soñado algo fantástico. A mí me pasa un montón eso y digo, wow, esto, una escena, un personaje. Yo que estoy ahí como todo el tiempo pensando en qué recursos prestarles a personajes. A veces sueño con gente que ni conozco, ¿no? Cosas geniales, que digo, wow, esto. O se lo quiero contar a Joaquín, a ver si es una historia, o un amigo que es cantante, que escribe una canción o algo, ¿no? Y a las 6 de la tarde es como, no tengo un hilo de nada de lo que pensé, de lo que soñé, o sea, no me acuerdo nada, estoy en cero y no puedo creer porque fue tan fuerte, tan vivido, pero por eso me intriga mucho el momento del pasar a la página, ¿no? Y en esa página que decís, que es la primera que vos te pones en mente, ok, voy a hacer una sola página hoy. Lo primero que escribís es título y los personajes, los nombres, o ya vas directo a la historia. ¿Qué es lo primero que pasa a la hoja? Vas directo a la historia. Mira, el guión tiene una forma técnica de escribirse, porque a diferencia de una novela, tú en el guión le das instrucciones al crew, le das instrucciones al director de arte, le das instrucciones al director de fotografía, le das instrucciones al gaffer, le das instrucciones al encargado de locaciones, le das instrucciones al catering, le das instrucciones a todo el mundo en una página de un guión. Entonces, es muy diferente a una novela, porque entonces yo tengo que, para un guión se escribe, ¿cómo empieza? Vamos a hacer un guión de este momento.
Interior, recámara, Joaquín Díaz. ¿Qué pasó? Ahí hay una instrucción de qué es un interior y eso le sirve al director de fotografía, al gaffer, al escenógrafo, al director de arte. Fíjate, interior, departamento Joaquín Díaz, es una instrucción para todo el club. Sí. Iluminación, locaciones, ahí está todo. Entonces, esta es la escena. Interior, departamento Joaquín Díaz, Joaquín Rodríguez, 49 años, flaco, con su camisa de esto, una gorra de esto, tiene una conferencia en Zoom con Romy acerca de qué es escribir un guión. Romy, 22 años. Recién cumplidos. Entonces, que ahí me da la descripción de todo el mundo, o sea, ya sé qué actor, o sea, cuál es la edad de mis actores, cuáles son las edades de mis actores, vestuario, todo. Entonces, siempre es muy técnico el principio. El principio es interior, tal, pum, esto es lo que está pasando. Es así tal cual uno recibe la hoja, así tal cual Así, la acabas tal de cual, describir, uno tal recibe cual. su hoja de su guión, de su monólogo, de su personaje, y es así, tu descripción de personaje, en dónde está el contexto, marco, y bla, 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 y ya tu Y tus texto. diálogos, y así es un guión. Entonces, es como que para mí ha resultado fácil el tema de escribir guión porque yo tengo una imaginación bastante vívida, pero también me encanta materializar esa imaginación, me encanta, porque acuérdate que el guión es creativo, 100%, mientras la dirección es una visión de esa creatividad. Entonces, es mi interpretación de esa creatividad que se hizo un guión. Entonces, ya como director es mi visión y digo, entonces a mí me encanta este tema porque digo, ok, ahora me lo voy a agarrar del papel y y todo eso que yo vi en mi mente, de cómo hablan, de cómo se visten, en dónde están y todo eso, ahora lo convierto en imágenes en movimiento, ¿no? Por eso le dicen motion pictures, ¿no? A los gringos le dicen motion pictures, porque son imágenes en movimiento. Y así es, o sea, así es como para mí, así es el proceso de un guión. Y es muy lindo que vos sos director, además, porque estaba pensando, ¿no? Mientras decías eso, de la interpretación es del director, es como si el guión es la verdad, es lo que sucedió franco y real. Vamos a decir, es como la Biblia, ¿no? Y después los apóstoles son los directores que interpretan el hecho real que sucedió y sus miradas sobre esto, que es como tu verdad, pero al vos ser tu director, además del escritor, ya está todo como alineado al mismo objetivo, ¿no? Y es como mucho más fidedigno a los fines de la historia. Totalmente, esa es una gran ventaja que tiene escribir y dirigir, porque tu historia sale muy fiel a lo que tú, si tienes el dinero, claro. Claro, claro. Si tienes el dinero, si tienes los recursos de tiempo y dinero, Ya vamos a entonces, hablar, en otra conversación hablamos de cómo sí, es conseguir los recursos para hacer, una vez que ya tenés un guión, ¿no? Que ya tenés la idea, que ya hiciste todo tu trabajo de escritor. ¿Cómo conseguís un director? ¿Cómo se hace un casting de una película, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se consiguen esto que decís, ¿no? Como los productores los que ponen el dinero, no los colaboradores, ¿no? Toda sí, esa sí, sí. información que yo sé que vos la tenés y que sos súper generoso y que le va a servir a muchísima gente que capaz está empezando o a través de esto que decíamos, ¿no? De este momento que nos ha encontrado más creativos que nunca y obligados a enfrentarnos con todas estas cosas, seguro les va a venir súper bien a quien tenía esto de lado y lo estaba postergando. Les va a servir para cuando esto termine, que ojalá sea pronto, para poner un pie en el camino y darle vuelo a todas esas ideas lindas que es una pena, ¿no? A veces lo que decís, yo entiendo que vos como escritor ya está poniendo todo eso, materializándolo, terminándolo, poniendo fin en la historia, ya tu ser creativo está satisfecho, ¿no? Pero pienso que lo hablamos nosotros mucho, las ideas pueden ser hermosas, pero hay que hacerlas también, ¿no? Hay que ponerlas en marcha, hay que hacerlas caminar, y lo que decís un paso a la vez, todos estos consejos que tenés para dar me parecen súper nutritivos para muchas personas, así que los daremos de a poquitito, a un capítulo a la vez. Me encantó todo esto que nos compartiste de cómo llegás a la hoja, de cómo haces
el delivery de la información, de tu imaginación, de la idea creativa que te llega, ¿no? Y hay una cosa linda de un guión, que se la recomiendo a todos los que quieran dedicarse a escribir o que lo estén haciendo y si no han pensado en esto, lo piensen. Un guión es como un Lego, es tal cual como un Lego. El guión, una vez que lo terminas, como yo lo terminé ayer, es cuando ves la foto en el Lego de cómo se ve armado, ¿no? Tú ves la foto en la cajita del Lego y ves que es una nave espacial, un barco. Pero el guión tiene, a diferencia de la música o de la pintura, que quedan plasmadas y que realmente revisitarlas sería muy difícil, el guión lo puedes revisitar por 7 años antes de que salga. Guillermo del Toro se pasó 16 años revisitando el guión del Laberinto del Fauno. 16 años. Entonces, el guión tiene una ventaja, que lo revisitas, cambió algo en tu mente, descubriste algo nuevo, le metes una escena nueva, le quitas, le cambias un diálogo, le cambias un personaje. O sea, tiene esta maleabilidad que te permite realmente, es muy maleable, entonces te permite, de repente lo reorganizas de otra forma diferente, como le pasó a Alejandro González Iñárritu con Amores Perros. Ellos grabaron una película y cuando la fueron a proyectar, se proyectaba en carretes de 35 milímetros de cine, porque se tiró en 35 milímetros, no en video digital. Entonces, pues tenían los carretes numerados que se van montando en el proyector para proyectar la película. Y perdieron el orden de los carretes. Wow, no sabía. Y gracias a que perdieron el orden de los carretes, la gente vio una película en desorden, pero que al final tuvo todo el sentido. Mm. Entonces, fíjate lo lindo, el guión es lo mismo, tú lo puedes mover escenas, pero mientras mantengas la línea de conexión, de congruencia, puedes viajar al pasado y regresar al presente. O sea, tiene esa onda. Sí, ahora está de moda también, ¿no? En series se ve mucho ese recurso de como ir y volver y empezar por el final y volver para atrás. En series está como que siento en auge, o muchas series que estoy viendo usan demasiado, a veces abusan de ese recurso. Ese recurso, sí. Que es súper lindo, la verdad, porque es como para los espectadores que están como ahí, como, ah, no, este es cuando era niño, y es como, bueno, ya sí. Trata de... Ponte pilas, sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Pero bueno, eso es en general lo que te puedo decir. El tema es extenso, pero creo que eso da una idea general del asunto. Sí, iremos desglosando de a poquitito y contándoles un poquito más de todas estas historias y estas anécdotas que conoces, o tuyas o de otros escritores o directores que seguro van a nutrir y les van a ayudar un montón a todos. Gracias por acompañarnos por esta conversación, y ya seguiremos y haremos más, y después seguiremos con nota al director también, Joaquín, así que prepárate que vamos ahí a hablar también de dirección, de casting, de la acción. Seguramente el próximo video va a ser, lo voy a dejar por acá recomendado, del director y la acción, el momento de dar acción. Así que desde que ya queda la recomendación hecha, lo dejaremos para que lo sigan viendo en cartas, en mensajes, por aquí abajo, en donde quieran, y cualquier otra pregunta que tengan para Joaquín o para directores de casting, productores, vamos a tener todo en este nuevo segmento que armé en el canal, lo pueden dejar aquí abajo. Gracias, Joaquito, de nuevo. Gracias a ti. Besos. Gracias.